Hola, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta charla que inaugura este nuevo ciclo de nuevas narrativas que se detiene, como sabéis, en los artistas y las artistas de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante y que dirige y coordina Isabel Tejeda, a quien hoy tengo que disculpar. Un contratiempo de última hora le han pedido estar y me ha pedido que yo haga esta presentación. Así es que disculpada, aunque la echaremos de menos, paso yo a presentar a este nuevo ciclo que, como sabéis, así lo hicimos el año pasado ya, pues aprovechando las exposiciones de la colección Michael Jenkins y Javier Romero, analizamos algunos artistas de esta colección. Hoy tenemos la suerte de tener a Mira Bernabeu junto a Miguel Ángel Hernández. El día 21 de julio ya os anuncio que estará Juan Antonio Roche hablando con Pepe Calvo y que el día 26 de julio estará Joana Capllure con Nuria Fuster y en septiembre Reme Navarro con Susana Guerrero. Hoy, y dejadme que les dé la bienvenida a Mira Bernabeu, a quien conozco desde hace años, y a Miguel Ángel Hernández, a quien no conocí en persona, pero a partir de hoy sabe que tiene que venir al museo más a menudo. Gracias a los dos por aceptar la propuesta. Y quiero contaros un poquito quiénes son. Mira Bernabeu, aunque es de sobra conocido, sabéis que nace en Aspe, vive y trabaja entre Valencia y Madrid y el resto del mundo. Desde el año 2006 Mira combina su carrera profesional entre el desarrollo de su práctica artística, la codirección de la Galería Espai Visor desde 2018 en Valencia y desde 2019 la dirección de la Galería 1 Mira Madrid en Madrid. El desarrollo de las facetas de artista y galerista hacen de él uno de los pocos profesionales en España que conoce bien los entresijos del mundo contemporáneo. El trabajo artístico de Mira Bernabeu, desde mediados de los 90, puede dividirse en dos grandes grupos de series que responden a modos complementarios de entender la cuestión artística. Por un lado, vinculada a la tradición de la representación de la realidad y, por otra, generadora de nuevos modos de construirla, en la línea de los nuevos comportamientos del arte visual que rebusca en las ciencias sociales un modo de aceptación en el terreno de lo político. De entre ellas, la más extensa incluye el subtítulo Misa en escena, como un leitmotiv genérico que relaciona el arte y, por derivación, la fotografía con el teatro y las normas de comportamiento social. La otra, surgida de manera espontánea y ya consolidada en esta última década, toma el concepto de panorama como base sobre la que atender diferentes realidades deslocalizadas. Ambos tipos de series toman forma y responden a actitudes complementarias que repasan tanto lo general como lo particular, el todo y sus partes. Las puestas en escena, a la que pertenece la obra que tenemos en la colección Michael Jenkins y Javier Romero y que podéis ver en la sala de exposiciones, son producciones fotográficas y videográficas muy elaboradas, compuestas por escenografías complejas, en ocasiones barrocas, y que suelen contener una riqueza de referencias que obliga a detenerse en la imagen fija o a visionar el vídeo como quien desgranar información a partir de un núcleo concentrado. Los panoramas, por su parte, descomponen la concreción de las escenografías para mostrarse como un colectivo formado por una sucesión de individualidades. Entran en juego los detalles, que se descontextualizan de su ámbito, y surgen retratos de individuos analizados como estudios de caso clínico, casi clínico, con pies de fotos individualizados. En los dos casos la intención del artista es analizar la totalidad del tema, tratado incluyendo el proceso, que es para él muy importante, entrevistas a los participantes, auténtica memoria oral que narra como voz en off testimonial los vídeos. Las cámaras recorren las escenografías y los modelos como una mirada inquisitiva que se detiene en cada detalle y se pregunta el porqué de su presencia allí, del mismo modo que el espectador cuestiona todo el entramado escenográfico y se asombra, sobre todo, de la convocatoria de todos aquellos que han sido retratados partícipes de una performance colectiva. Mira Bernabeu hablará con Miguel Ángel Hernández, o Miguel Ángel Hernández hablará con Mira Bernabeu. Miguel Ángel nace en Murcia en el 77, es escritor y crítico de arte, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, ha sido director del CENDEAC, así como del Research Fellow del Clark Art Institute de Williamstown, en Massachusetts, y de la Society Fellow de la Society for the Humanities del Cornell University. Entre sus ensayos sobre arte y cultura visual destacan La sombra de lo real, Robert Morris,
materializar el pasado, el artista como historiador, el arte a contratiempo y el don de la siesta. Ha publicado los libros de cuentos Infraleve, Lo que queda en el espejo cuando dejas de mirarte, Demasiado tarde para volver y Cuaderno duelo, los diarios Presente continuo, diario de una novela, Diario de Ítaca y Aquí ahora, y las novelas Intento de escapada, El instante de peligro, El dolor de los demás y la última de este mismo año, Anoxia, que le está dando éxitos y reconocimiento. Sus libros se han traducido al inglés, francés, alemán, portugués e italiano y es miembro del colectivo curatorial Primer Escalón y desde 2016 mantiene regularmente el blog noalugar.blogspot.com. Así es que muchísimas gracias a ambos y a dialogar. Muchas gracias. Sí, gracias. El mío se ha quedado bloqueado. Si quieres compartir este. Me pongo ahí. Sí, aquí está ahí como en Espera, pantalla. ponte por ti. Esto estaba planeado también como la primera persona Parte y acción. Bueno, si quieres empiezo yo, que sea como una entrevista para ti. Vale. Que es quien tiene colección, quien tiene sobre la colección. Bueno, lo primero, muchas gracias al museo por la invitación. Tengo que venir más, es verdad, estamos muy cerca de Murcia y Alicante, pero hay una frontera invisible que nos hace estar a veces desconectados. Y la verdad es que me hace muchísima ilusión esta conversación, porque bueno, la obra de Mira Bernabeu, que la ha presentado perfectamente, me toca muchísimo y me interesa como historiador del arte, pero casi especialmente más como narrador, ¿no? Como se ha presentado antes, últimamente me estoy moviendo hacia la narrativa, hacia la novela, ¿no? Y creo que gran parte del trabajo de Mira trata precisamente o entronca precisamente con esos modos de contar historias a través de las imágenes. Este ciclo se llama Nuevas Narrativas y la cuestión de la historia, la ficción, los límites de la ficción, lo que se puede contar y lo que no se puede contar, lo que está en el secreto, lo que es íntimo, lo que se hace público, ¿no? Es algo que me interesa muchísimo como narrador y que está en las historias de Mira. Entonces lo que habíamos pensado era como hacer una conversación sacando algunos de los temas que aparecen en su obra y quizá tirando incluso del hilo de la obra que está en la colección, que es una obra donde ya están casi en germen prácticamente todos los temas que luego me dirijo a él así, parece, como que luego vas a desarrollar. Sí, porque estoy así, sino como si estuviese en una de sus obras, hablando al teatro. Prefiero hablarte a ti, para que sea como más con ese sentido de conversación. ¿No? Ahí están casi todos los temas de lo que vas a desarrollar después, ¿no? Está la puesta en escena, la escenificación, está el trabajo con la familia, está ese trabajo con la pose, el gesto, y hay algo también especial en esta obra que me lo revelaste, ¿no? Que es la única en la que aparece el artista como miembro de la actuación, ¿no? Entonces, pues quería comenzar preguntando un poco cuándo surgen ese tipo de obras, esa serie de puestas en escena donde trabajas con la familia cada 10 años, luego hablaremos sobre esa temporalidad, ¿no? Y en qué medida esta obra entronca con esas, ¿no? Y de qué modo te sales de escena, entras ahí en escena y te sales de escena a partir de ahí para estar de otro modo más invisible, ¿no? Estar a través de los gestos de los demás, a través de las instrucciones, ¿no? ¿En qué medida esa obra que tenemos en la colección entronca con toda esa serie de las 3 grandes series de puesta en escena, que es En Círculo, Panorama y Sistema Inherente, que son complejas.
Pues lo primero que tengo que decir es que para mí es bueno, muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias también a Javier y a Michael por pensar en comprar mi obra, lógicamente, ¿no? Pero yo tengo que decir una cosa, y si no voy a reventar, ¿no? Y que para mí es un gran honor que Miguel Ángel me entreviste, ¿no? Es decir, o tener una conversación con él, porque te lo decía por teléfono ayer y soy absolutamente fan incondicional de todos sus libros, los he leído todos, y quien no se los haya leído, por favor, id esta tarde y comprarlo y leerlo porque son increíbles. Y siempre me guardo para el verano, que es el momento donde intento desconectar y leer de alguna manera sus libros, y para mí es un autor fetiche y me guardo sus nuevas publicaciones para leerlas en verano, y eso es lo que haré dentro de unas semanas. Eso es lo primero que quería decir. Y volviendo al tema de la pieza, pues, bueno, creo que si ponemos la imagen 2, que no sé cómo se va a ver, porque la verdad es que no hemos preparado muchas imágenes, pero creo que igual esa que la habéis visto anteriormente, porque esta es la serie que yo hago con mi familia, la primera serie que hago con mi familia, ¿no? Y la siguiente que hago con mi familia es la que está aquí expuesta, ¿no? Pero en ambas están absolutamente todas muy relacionadas entre sí, ¿no? ¿Cómo surge el hecho de trabajar con la familia, ¿no? Pues yo me fui de la ciudad de Valencia con una beca para hacer un máster en Londres, y después de terminar ese máster en Londres tuve la posibilidad de que me invitaron a hacer una exposición. Bueno, empecé a hacer exposiciones en la ciudad, en galerías y en instituciones, y lo mejor que me pasó fue que en 1995 me llamaron para hacer una exposición, y un grupo de comisarios muy modernos de Londres, ¿no? Y este grupo de comisarios, en vez de darnos un texto o darnos una imagen o darnos algo, nos dieron una cinta VHS. Yo soy muy mayor, con lo cual para mí eso era muy normal. Y entonces me fui al estudio y nos dijeron: tenéis que trabajar sobre lo que veáis en esta imagen, ¿no? Y bueno, me fui rápido. No nos dijeron en qué consistía la imagen, es que nos habían dado, lógicamente, era una imagen en movimiento. Y me fui al estudio rápidamente y metí esa cinta de VHS en mi reproductor, y la gran sorpresa fue que era una imagen o una secuencia de la película Resplandor de Stanley Kubrick, que todos conocemos, que es en la que el niño está dando vueltas en el salón, donde cuando está por encima de la moqueta es en silencio, pero cuando sale de la moqueta se oye un... Y bueno, lógicamente esa película me encantaba desde siempre, y lo que decidí fue un poco no solamente ceñirme al análisis de esa imagen en concreto, sino además analizar todo lo que era la película en sí. Y resumiendo, la película pues gira en torno a esa idea. Perdona. Hay que ponerlo más cerca. Gira en torno a que hay un niño que está directamente atrapado en la situación familiar, ¿no? Y ahí fue cuando me lo llevé a lo personal, ¿no? Mis series de la familia intentan tratar temas genéricos, temas muy universales, pero siempre tomando como conejillo de indias, siempre tomando a mi propia familia como elemento a estudiar, ¿no? Y a analizar. Bueno, me voy a destapar, y yo por aquel entonces tenía muy malas relaciones con mi familia. Yo siempre fue el niño que iba, como mi madre dijo, este niño siempre estuvo ocupado, no me hizo caso nunca desde que nació. Entonces pues siempre choqué con la relación con mis padres, con la relación con mis hermanos. Ahora adoro a mis padres, adoro a mis hermanos, gracias a las series fotográficas, de hecho. Pero sirvió para volver de Londres, que yo nunca pensaba volver, y trabajar con mi propia familia. Es verdad que analizando la situación de mi propia familia, que la tenéis aquí, mi familia es una familia pues, de Aspe, de clase media alta, ¿no? Muy burguesa, que cara hacia afuera pues somos todos perfectos y nos llevamos todos de maravilla, pero que no es verdad. Es verdad, nos llamamos, bueno, no fatal, pero sí que es verdad que inevitablemente hayan unos roces pues, entre mis tías, entre mis hermanos, entre mis primos, entre mi abuela y mi madre, es decir, los típicos roces y peleas que duraban incluso pues, a lo mejor algún año, luego se reconciliaban, luego surgía otra. Entonces lo que decidí fue hablar de esa violencia oculta que existe en cualquier núcleo social, y utilizar a mi propia familia. Y así fue como empezó el tema de la familia, ¿no? Es verdad que siempre surgió ese punto en el que
les planteé a mi familia pues, que vamos a hacer una foto familiar, donde hay unas referencias inevitables a la pintura. Yo cuando hacía Bellas Artes intentaba evitar todo tipo de asignatura práctica, y entonces me dedicaba a hacer asignaturas teóricas, y entre ellas era Historia del Arte. Entonces, si analizamos un poco las imágenes, siempre hay unas referencias directas a diferentes composiciones extraídas de Goya, de Velázquez, de las... Y el tema familiar no es una cosa que yo descubriese, sino que ya estaba. En la primera imagen es una imagen familiar, la segunda imagen es la misma, pero aparece esa violencia, no es como una tribu de caníbales que se hubiesen comido de alguna manera las partes sexuales los unos a los otros. Y claro, plantearle eso a tu familia, pues todos los que eran de, no me acuerdo de la edad porque yo era muy joven ahí, ¿no? Pero todos los de medianamente jóvenes pues dijeron, claro, lo hacemos, ¿no? Pero claro, toda la gente mayor dijeron que ni de coña. Y ahí fueron el matriarcado de mis abuelas, que como soy de pueblo, pues entre ellas ya se conocían, y pues dije, bueno, pues yo me vuelvo a Londres porque esto es imposible de hacerlo, ¿no? Ya me inventaré otra historia. Y ellos decidieron, le expliqué, me acordaré toda la vida esa conversación con mis abuelas en las que les estaba contando las cosas que no quieren oír, ¿no? Los trapos sucios, ¿no? Y mis abuelas mirándome con lágrimas en los ojos diciendo, es verdad, y lo vamos a hacer. Me preguntaron, ¿cómo de importante es esto para ti? ¿No? Le dije, pues es lo más importante que voy a hacer y tal. Y ahí empezó todo, ¿no? Y esta es la primera serie, pero como a mí me gusta meter un poco el dedo en la llaga, después de esta primera serie viene la serie que al año siguiente pensé que no había quedado excesivamente, que a mis padres no les había quedado excesivamente claro lo mucho que les odiaba y lo mucho que durante muchos años deseé su muerte, ¿no? Entonces decidí que era el momento de aclarar muchas cosas con mis padres, no solamente con mi familia. Ahí están toda la parte de los hermanos de mi padre, toda la parte de los hermanos de mi madre y todos mis primos, ¿no? Y sus parejas. Y entonces decidí ahí pues sentar a mi padre y a mi madre y decirle, pero esto no acaba aquí, porque yo quiero sacarlo todo y quiero que empecemos. Fue una parte de terapia, ¿no? ¿Sabes? Y ahí fue cuando decidí contarle a mis padres pues mi verdadera infancia y adolescencia, donde dormía con mi abuela, y a partir de ahí pues durante muchos años soñaba y soñaba y soñaba, de ahí el título de la serie. Si queréis ponemos la imagen anterior, que se ve fatal, pero como la tenéis aquí en la exposición la podéis ver, donde soñaba, y de ahí el título de la pieza, que se llama Dulces Sueños, que mis padres y mis hermanos se iban de viaje, como siempre los íbamos, de coche todos, tenían un accidente y morían todos, y me quedaba yo solo con mi abuela, ¿no? Y ahí es donde surge la idea de la familia y trabajar con la familia, que luego se ha continuado, pero me callo. No. Así que yo cuando vi esa serie y cuando vi especialmente la serie donde entra la violencia, ¿no? La primera frase que se me vino a la cabeza fue el comienzo de Ana Karenina, de Tolstói, ¿no? Todas las familias felices se parecen, pero las infelices cada una lo son a su manera. Y en realidad es que la representación familiar a lo largo de la historia ha sido una representación de solo momentos felices, ¿no? Frente al uso tanto de la pintura, de la fotografía, de los retratos de grupo para otras cosas, pero siempre que aparece la familia, siempre que hay una memoria familiar, es el recuerdo de un momento feliz, ¿no? Salvo la tradición de la fotografía por Morten, donde es un momento triste, pero de algún modo también hay una especie de comunión en torno a ese desastre, donde no está la violencia, sino que está la familia como lugar de amparo, como lugar de seguridad, ¿no? Y precisamente lo que aparece, o lo que yo percibo en tus representaciones de la familia es que la familia es un lugar extraño, es un lugar en el sentido de Freud de lo siniestro, de lo siniestro, la raíz alemana, Lungenleith, que es lo familiar extraño, ¿no? Esa idea de el lugar en el que tú deberías estar seguro se convierte en un lugar de pesadilla. Los lugares que nos han protegido, cuando se dan la vuelta, son los lugares donde más miedo tenemos, ¿no? Por eso todas las películas de terror suceden en nuestras casas, en nuestras habitaciones. Por eso cuando las cosas que nos han hecho felices vuelven, de mayores nos atormentan, los payasos, las muñecas, porque aquello que ha sido el paraíso y el lugar
en el que estábamos resguardados se convierte en un lugar de, pues, casi de pesadilla, y un lugar donde nunca se dice nada. Es algo que también está como muy presente en esas imágenes de familia, pero luego después, más adelante, cuando entran en juego los secretos, lo oral, donde se acaban diciendo las cosas, ¿no? Y al leer, al ver tu obra y al tener que estudiarlo un poco para el texto que escribís sobre la exposición del Centro Párraga, la estupidez de la puesta en escena, me estaba siempre encontrando con que esa misma tradición también está en la literatura, desde Ana Karenina, pero sobre todo en el giro autobiográfico que coincide mucho con tu obra, ¿no? Lo que hace Manuel Carré, lo que hace Delphine de Vigan con su madre, donde al final es el trauma, es el deseo de matar a los padres, pero también el secreto, lo que hace que surja la obra, ¿no? La necesidad de decir, que en la literatura está como muy claro, ¿no? El libro sirve para contar lo que nunca se ha contado, como catarsis, y en tu obra, sin embargo, y a mí es algo que me inquietaba, ¿no? Se visualiza, pero se visualiza el silencio, no están las palabras, aunque están más adelante, ¿no? Y sin embargo has dicho que te ha permitido el trabajo con la familia, como resolver esa violencia y ese secreto, ¿no? Entonces me resulta muy inquietante cómo escenificas el silencio y el trauma, y sin embargo acaba resolviéndose, y ya no sé si en obras posteriores o a través del trabajo de comunicación de qué es lo que significan esas obras para ti, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte de qué manera el proceso de preparación, de generar un espacio de confianza, de lo que eso significa para ti y de lo que se va a hacer, ¿no? El decir y la oralidad vinculada con eso que vemos es importante. No es solo la imagen, sino todo aquello que hace que esa imagen sea una escenificación también de un espacio de confianza, ¿no? Pues, bueno, he apuntado varias cosas porque has dicho muchas cosas, ¿no? Pero me interesan mucho varias, ¿no? Lo de la celebración, ¿no? Es verdad que todos tenemos imágenes de celebración, ¿no? Entonces, esta es una imagen de celebración, ¿no? Es una imagen donde estamos todos, además, con ropa de domingo, intentando que sean un poco atemporales, que no hayan marcas, etcétera, que eso es una cosa que cuido, pero es una celebración que luego se convierte en tragedia, ¿no? Pero también es una celebración que, bueno, luego hablamos de la fotografía, etcétera, pero es un silencio, como tú bien has dicho, con la pieza que hay arriba, y también lo vinculo que también has hablado de Freud, de querer matar al padre. Yo creo que es la pieza más freudiana que he hecho a lo largo de mi historia, la que está arriba, ¿no? Porque además es una secuencia como muy evidente. Por aquel entonces yo también siempre trabajo con fotografía, pero también trabajo el vídeo. Muchos de estos proyectos también tienen piezas de vídeo. Y para mí esa pieza que hay arriba es una secuencia de matar al padre, ¿no? Es decir, pero trato muchos temas, ¿no? Trato la violencia oculta o el silencio oculto entre la violencia que existe entre yo y mis padres, pero también entre mis padres como pareja, que también vi las broncas que tenían mis padres entre sí, pero luego, fruto de las broncas que yo tenía con mis padres, también surgieron las broncas que yo tenía con mis hermanos, porque cada vez que llevaban a mis hermanos a casa decían, no, otra vez, ¿no? Y allí estamos todos como en silencio, ¿no? Como digamos, y representado además a través de, metafóricamente, con una caja de magos, ¿no? Que también está el secreto, ¿no? La magia, ¿no? Y eso sirvió de alguna manera para llevarnos a una especie de terapia y sentar a tus padres y a tus hermanos y decirle la verdad y decirle que encima vamos a solucionarlo. Y ahí voy con lo que me has preguntado, el proceso, ¿no? Cuando uno se plantea realizar una pieza en la que va a meter a su padre y a su madre en una caja de magos atravesada por espadas, con todas las posibilidades, yo dentro, mi padre fuera, mi madre dentro, mi padre fuera, mi padre fuera, yo dentro, y luego la última pieza es yo dentro, con el deseo de mis hermanos queriéndome matar, planteas como una secuencia, planteas casi como una película, ¿no? pero a través de 8 imágenes únicas exclusivamente, ¿no? El proceso fue muy importante en esa pieza, y este es un poco de risa, y es que
Si ponéis ahí la imagen anterior que estaba, aunque se ve fatal, pero el proceso fue muy importante. En esta que acabamos de ver, el proceso fue muy interesante porque para realizar la pieza, la imagen donde toda la familia aparece como vestidos, como si fuese una tribu de caníbales que se habían comido sus partes sexuales, pues lógicamente toda mi familia me tuvo que enviar, yo me vine de vivir en Londres, alquilé un estudio en Valencia y me tuvieron que enviar toda mi familia por paquetitos su ropa interior, porque yo no sabía qué talla de sujetador utilizaba mi abuela o mi prima, y ahí fue cuando de repente yo en el estudio que alquilé para trabajar todo eso, ponían pintado de rojo, látex, pelo, etc. Pues ahí fue un proceso, ¿no? Porque también fue como reconciliarme con mi propia familia y recordar también, digamos, la relación que yo había establecido con ellos a lo largo de mi vida, ¿no? Eso fue una parte del proceso. Pero yendo a esta, que no se ve en la caja de magos, hay una cosa muy graciosa, y es que yo vivía en Valencia porque decidí hacer esta pieza y me quedé más tiempo. Y lo que sucedió fue que contacté con varios magos de Valencia, uno de ellos me dijo que sí que me alquilaba la caja de magos para poder hacer la obra, pero mi madre en aquel entonces, ahora la pobre está con la diabetes increíblemente flaca, pero en aquel entonces estaba increíblemente muy gorda y no cabía en la caja de magos. Entonces dije, pues ¿qué hacemos, no? Y entonces el proceso fue. Entonces en el garaje de mi padre me fui a vivir a casa de mis padres, que eso fue como para mí muy intenso y para ellos también volver a vivir juntos. Llevamos sin vivir juntos desde que tenía 18 años que me fui a vivir a Valencia, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hay que construir la caja de magos. Y entonces fue un proceso muy bonito porque mi padre y mis hermanos me ayudaron a construir la caja de magos. Pero si veis las imágenes, esa caja de magos pues lleva como un faldón, con unos flecos, lleva también una almohada donde mi madre hizo unas puntillas, es decir, toda la familia, tanto mis hermanos como mi padre, como mi madre, se involucraron. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Que eso hizo que durante todas esas horas y esos días que estuvimos construyendo esa caja de mago, que luego iba a aparecer en la escenografía, pues salían temas, pero también lo filtrábamos a través del humor, lo filtrábamos a través del chiste, ¿no? Pero venga, va, pruébate, pues esta espada es de plástico, no, tío, esta espada no está bien, pues vamos a comprar unas borlitas para que la espada parezca mejor. Es decir, al final me di cuenta que era una pieza absolutamente colectiva. Y ese proceso fue el que he intentado durante las series siguientes utilizarlas, ¿no? El proceso es parte imprescindible porque también en estas primeras series me di cuenta que para mí era imprescindible no utilizarlos a los miembros de mi familia como meros actores, sino que ellos tenían que ser actores que supiesen el papel, es decir, que verdaderamente supiesen de qué trataba conceptualmente el trabajo, ¿no? Y eso ha sido muy importante para esa relación que se ha establecido a posteriori. Se ha dicho lo de lo colectivo y creo que es algo que también está como cada vez más ganando terreno en tu obra, lo comenta precisamente Teresa Marín en su texto, el texto sobre lo colectivo y la participación, donde se va dando cuenta realmente de pues, eso que comienzan estas piezas, cómo va creciendo y cómo esos actores se hacen soberanos, ¿no? De algún modo se emancipan y son directores de su propio teatro y de su propia obra, ¿no? Colaborando y participando cada vez más hasta las piezas en las que uno duda en cierto modo quién es el autor, ¿no? Y quién dirige, o es una pieza colaborativa al final. En estas piezas está un poco también el germen de ese sentido de lo participativo que está en las piezas de la familia, pero que también está en las piezas como las del colegio, como otras piezas que has trabajado fuera de ese ámbito de la familia, ¿no? Entonces, ¿en qué medida la relación con la autoría es importante para ti? ¿Quién es el autor? ¿O de qué manera tú sientes que es imposible el trabajo si no es de ese modo colectivo? Pues, bueno, el tema de la autoría, ya que lo tocas, yo no tengo ningún problema con la autoría. De hecho, yo no hago mis fotos, es decir, yo no soy el que hace las fotos, siempre considero que yo me considero más como si fuese un director de escena que más que un fotógrafo. Es que, sinceramente, lo que es
hago fotografía y me interesa la fotografía porque no puedo plasmar mis ideas de otra manera, ¿no? Pero lo que es el acto fotográfico me da bastante igual y el hecho de hacer la foto da igual. Pero la autoría es colectiva en todos los sentidos, pero ha ido creciendo, ¿no? Es decir, en este proyecto, pues la autoría, el proceso fue creado en colectivo, ¿no? Pero se tomaron decisiones en colectivo, porque mis hermanos decían lo que te he dicho de la espada, o mi madre decidió cómo iba a ser la puntilla del armadón. Yo eso no lo decidí, lo decidió ella. Tengo que decir que yo cuando hice estas dos series, y bueno, también me gustaría aclarar que no todas mis series, si veis mis fotografías, que son prácticamente casi todas de grupo, salvo los panoramas, como ha dicho Rosa, estas series no son todos siempre los miembros de mi familia. Establecimos cada 10 años y fue también una historia muy bonita. En los años 90, cuando España se llenó de museos de arte contemporáneo, pues yo estaba ahí y entonces pues muchos de los museos decidieron comprar obra a jóvenes artistas, ¿no? Y entonces a mí me compraron la serie de mi familia, la primera que hemos visto, ¿no? Y se la compró, uno de los museos que la compró el Musac de Castilla y León, con Rafa Doctor y Agustín aquel entonces, y bueno, pues fui a la inauguración y ese día, dentro de mi línea de desastres, pues llegué un día antes a la inauguración. Y entonces llegué y dije, pues aquí no hay nadie en la inauguración. Entonces me fui al museo y el museo estaba cerrado y yo pues llego y toqué, y literalmente toqué al cristal del museo porque vi seguridad, de seguridad me abre y es un acto, una pura coincidencia, ¿no? Pero el seguridad me abre y me dice, ¿qué haces, no? Digo, es que vengo a la inauguración. Dice, es que mañana. Digo, ostras, pues, bueno, pues me voy al hotel. Y me fui al hotel. Y cuando me iba me dijo, ¿pero tú quién eres? No, digo, pues mira, ¿y tú qué has hecho? Digo, pues una foto. Ah, las fotos eran de la familia. Sangrientos. Entra, entra. Tal que entré. Y claro, el señor pues preguntándome, ¿pero cómo has hecho eso? ¿Pero cómo tú, pues tu familia? ¿Pero quién es tu abuela? Y ya llegó un momento en el que, claro, es muy bonito también, y ahí me di cuenta, yo empezaba con mi carrera, ¿no? Y ahí también me di cuenta que yo había vendido esas fotos, pero ya no me pertenecían. Yo no había decidido la localización donde estaban ubicadas las fotos, cómo dialogaban con el resto de las obras, etc., ¿no? Pero fue muy bonito porque le dije al seguridad, ¿me dejas 5 minutos a solas? Entonces me senté delante de las fotos que hemos puesto antes y ahí me di cuenta pues, que habían pasado muchas cosas, ¿no? Pues que yo ya no tenía la misma novia, una de mis abuelas había muerto, algunos de mis tíos también, habían nacido sobrinos, y fue el paso del tiempo, ¿no? Y eso fue el clic que me hizo decidir continuar con el tema de la familia, ¿no? Es una anécdota, pero a los meses había una comunión, fui a la comunión y le planteé a mi familia que si querían volver a trabajar en otro proyecto, ¿no? Y todo, bueno, pues el cachondeo de siempre, ¿no? Bueno, otra vez desnudo, no, tal. Y hubo un proceso de cambio, porque cuando yo hice las fotos primeras, esas fotos supuestamente iban a ser expuestas solo en Londres. Entonces las hicieron, pero resultó que se expusieron en Londres, luego empecé a trabajar con una galería de Valencia, se pusieron en Valencia, salió en Metrópolis, hizo un programa, las compró la Comunidad de Madrid, con lo cual salieron una con prensa, y entonces y ellos sufrieron un proceso en el que les hizo pasar de la vergüenza al orgullo. Y eso fue el clic que hizo que los proyectos de la familia hayan sido increíblemente participativos y que la autoría sea compartida. Compartida hasta tal punto que en la última serie, bueno, ha habido otra en medio, pero en la última serie, que es ya Rizar el Rizo, pues yo realicé, bueno, yo soy me encanta jugar a ser un pseudo psicólogo, sociólogo, antropólogo, me da igual, ¿no? Porque creo que los artistas podemos darnos esa libertad, ¿no? De ser un pseudo lo que queramos, ¿no? Tenemos la libertad de hacer lo que queramos y entonces pues cuando empiezan así a pasar cosas, pues yo pongo una cámara de vídeo encima de la nevera de mi madre y voy grabando vídeos, ¿no? Las primeras, y los domingos, pues como una buena familia alicantina, pues mi madre hace la paella, todo eso fue, ¿no? Y los primeros domingos que voy, pues siempre se ponen nerviosos, ya está, otra vez grabando, ¿no? Y es una forma de empezar a involucrarlos desde el principio, porque ahí ves los temas de conversación y los temas candentes, ¿no? Entonces, la siguiente serie
me di cuenta que habían 3 temas que nos poníamos de los nervios hablando, ¿no? Uno era cuando hablábamos de política, otro era cuando hablábamos de religión y otro era cuando hablábamos de dinero, que han sido los 3 grandes conceptos de la historia de España y producto de la revolución, digo, de la guerra civil, etc. Entonces, la autoría fue de ellos, porque les hice unas entrevistas donde ellos me estuvieron contando a quién votaban, cuánto dinero ganaban, si creían en Dios, cómo habían visto España en los últimos 10 años, etc. Porque ahí sí que ya establecí que vamos a hacer una serie nueva. La autoría es de ellos. Es decir, yo, a través de los resultados de las entrevistas que yo realicé a cada uno, a todos y cada uno de los miembros de mi familia, a todos era la misma entrevista, que luego llevaba al estudio y me pasaba días escribiendo cada una de las entrevistas, lo único que hice fue dividirlos, ¿no? Estos van a la, pues desde los más conservadores hasta los más progresistas, desde los más opusianos de Opus Dei hasta los más ateos, desde los más ricos hasta los más pobres, ¿no? Entonces dividí la familia como un elenco de derecha e izquierda, ¿no? Pero el proceso de la autoría fue a los 10 años, que fue el último proyecto que hice, que fue del 2016, ahí fue ya la bomba, ¿no? Porque yo lo que hice fue de nuevo utilizar la estrategia de la nevera, y entonces me di cuenta que los temas ya no eran los mismos. Lógicamente estaba el tema del nacionalismo, del independentismo, todo el tema de la inmigración, el tema de la guerra, es decir, yo también me acababa de divorciar, con lo cual estaba en proceso de, entonces habían cosas que ya se estaban viendo y hablábamos mucho de la familia, que hay que mantener la pareja, mi madre ahí cristiana, apostólica y romana, intentando mantener todo unido, y ahí se me ocurrió forzar aún más la maquinaria, y entonces yo creé unos paneles. Estos paneles yo lanzaba un concepto, guerra, nacionalismo, y ponía la definición. Eran unos paneles de 100 por 70, pegados este papel pegados a unas maderas, y entonces los iba dejando, depositando en las casas de los miembros de mi familia. Las primeras mes, entonces ellos podían de manera anónima escribir, pegar, hacer lo que quisiesen absolutamente, no había ningún tipo de norma, menos romper, no podían romperlo. Y sobre todo no podían tachar lo que los otros escribiesen o pegasen. Se tacharon, se pegaron, pero el proceso de la autoría fue tal que los primeros meses yo me dedicaba, bueno, mi familia está más o menos concentrada, el 80% vive aquí en Aspe, en Alicante, muchos en Alicante, San Juan, algunos en Valencia, algunos primos viven en París, otros viven en Irlanda, pero el 80% vive aquí, ¿no? Fue increíble porque los primeros meses era yo quien iba y cogía un panel, porque los paneles al final fueron 40 y pico paneles, con diferentes conceptos. Crisis, economía, política, nacionalismo, independentismo, guerra, inmigración, Mediterráneo, Europa, pareja, muerte, mucho. Fue alucinante, lo pienso y es como, no puedo creerlo, ¿no? Porque yo iba creando los paneles, los iba dejando, pero cogía ese panel de una familia y lo llevaba a otra familia. Pero llegó un momento en que yo no tuve que hacerlo, porque entre ellos, en el grupo, se iban llamando, oye, ¿quién tiene el panel de tal que a mí no me ha llegado? Que a mí no me ha llegado. Entonces fue alucinante y esos días era como, no puede ser verdad. Entonces, todas las series de ese último proyecto, la autoría. Yo no firmo como, mira, Bernabéu, pongo familia, sí, mira, Bernabéu, porque la autoría es absolutamente de todos, ¿no? Y diciendo esto, estamos en el 2023. Yo ya soy consciente, acabo de terminar un proyecto que ha sido presentado en varios lugares, en Madrid, en Valencia, etc. Y ahora ya estoy ya como denso. Eso le iba a preguntar si hay un 10 años después. Claro, claro que hay, ¿no? Es que es obligado, obligado porque ellos son los que te están diciendo, bueno, ¿qué? ¿Has pensado ya o qué? Es decir, hay una responsabilidad. Bueno, intento que todos los proyectos que desarrollo tengan la misma intensidad, pero los proyectos que desarrollo con mi familia son excesivamente, porque lo último que, es decir, con la vinculación que ellos establecen con el propio proyecto, lo último que quiero es que se sientan avergonzados porque no me lo haya trabajado, porque no, y lógicamente ellos te preguntan todo al respecto. Es decir, ¿y esto qué quiere decir? ¿Y esto qué? ¿Y esto por qué? ¿Y esto no sé qué? Es decir, y me exigen a mí, ¿no? Así.
esto que has comentado, ¿no? La temporalidad y que son proyectos especiales los de la familia, ¿no? Y esa relación entre tiempo y vida, tiempo de vida, que es otro librazo de Marcos Giral Torrente, también sobre su padre. Esa relación entre tiempo y vida y esa constancia de cada 10 años retomar, porque no, es al final retomar un proyecto para establecer cambios y establecer continuidades. Nos lleva un poco a esa especie de interés por el tiempo en el arte contemporáneo, pero que siempre ha estado como más vinculado con unas elipsis más cortas, ¿no? El proyecto de vamos a cartografiar todos los días de una vida, Esther Ferrer, o vamos a hacer los One Year Performance de Texier, una performance que dure un año, otra performance que dure un año, y que siempre están vinculados con la propia vida, donde no se puede distinguir la obra de arte de la experiencia vital, ¿no? Al final, la propia idea de la vida como obra de arte, que es como el sentido del arte moderno desde Baudelaire, ¿no? Convertir la vida en obra de arte. ¿En qué sentido para ti estos proyectos son diferentes y existe esa relación con lo personal respecto a los otros, que ahora entraremos, ¿no? ¿En qué sentido no son solo arte, sino que forman parte de tu vida? Porque yo, por meter la morcilla de mi libro, ya estoy me ocurre con El dolor de los demás, que es la novela donde expongo a mi familia y a mi vida, que es diferente a todo lo que he escrito, porque no me puedo separar emocionalmente ni vitalmente de esos proyectos. Entonces cada una de las novelas se me olvidan como un proyecto que he terminado, pero esa permanece, y por mucho que quiera hacer otras cosas, eso nunca se va del todo. Y quería preguntarte si eso está también contigo en tus proyectos, ¿no? Que no hay manera de escaparte y están más cerca de la vida que del arte, ¿no? Claro, tengo que decirte que cuando leí ese libro dije, ¡guau! Bueno, para mí fue, dentro de toda tu obra, tenéis que verlo, fue como algo especial, ¿no? Porque me sentí como súper relacionado con ello, pero para mí los proyectos que hago con mi familia inevitablemente tienen parte de mí en ellos, ¿no? Primera, que esa temporalidad de 10 años es muy importante, porque en 10 años sí que se ven los cambios, ¿no? Hay unos cambios, yo siempre, lo único que hago, la gente piensa que alguien pensará que siempre es el mismo proyecto y no es así, ¿no? Cada uno de los 5 proyectos que he hecho ya, cada uno tiene una temática y se desarrollan unos conceptos completamente diferentes, ¿no? Y de hecho el resultado es también diferente, pero sí que hay una misma foto que marca la temporalidad. Ahí sí que se marcó en la primera foto y quien está vivo aparece en el mismo lugar que apareció en la misma foto. Y además ahí tuve que establecer una jerarquía. Y ahí una jerarquía en mi propia familia, con lo cual son proyectos que mi vida está ahí. Aunque, como bien tú has dicho al principio, en la única obra que aparezco yo físicamente es en esta, que aparezco en el centro de la imagen. El resto yo ya no salgo, pero estoy ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se ve un poco la evolución, la tragedia y la vida. Es decir, son 2 conceptos que aparecen en esa sola imagen. Aparecen, si tú comparas una imagen de 10 años con la siguiente, con esa distancia temporal, pues te das cuenta que hay mucha gente que no está, pero luego ves que hay mucha gente que está. Y claro, tampoco ahí me di cuenta en esa toma de decisiones, ¿no? Que dices, bueno, es que pues entre esta serie y esta serie la verdad es que han muerto muchos, ¿vale? Han muerto 7, ¿sabes? Y entonces se te quedaban 7 espacios vacíos, ¿no? Y entonces ahí decidí pues que el primo mío o el miembro de la familia, el primo o la prima más mayor de todos, saltaba de su sitio y ocupaba el puesto del padre o de la madre muerta, ¿no? Entonces ahí ya estableces directamente un vínculo real con el estrato de tu propia familia, porque inevitablemente estas fotos de familia hay gente que está sentada delante y gente que está sentada detrás. Tú has establecido también una jerarquía dándole valor, de hecho, a la gente más mayor, ¿no? Que
porque como todos vamos a ir a mayor, pues al final los que están detrás van a acabar siendo delante, ¿no? Para mí son proyectos especiales, yo creo que son las mejores obras que he realizado, porque no solamente se habla de lo que sucede verdaderamente en el panorama español de una manera evidente y real, ¿no? Sino que además hay parte de mí. Son fotografías que son performance, que son escenificadas, pero están ahí en el límite, ¿no? Están en el límite porque también son documentales, porque es mi propia familia y porque vienen todos y no fallan nunca. Entonces ahí es el límite, y luego de repente uno tiene hijos y de repente también tus hijos están saliendo, ¿no? Y ahora que me he separado, pues en las siguientes ya no saldrás la madre, pero salen los hijos, es decir, es tu propia vida y la evolución no solamente mía, la evolución de cualquier otra familia, porque yo creo que mi familia no es diferente a la tuya, ni a la diferente de los que están aquí, ¿no? Entonces, pero para mí eso es arte, ¿no? Yo no creo que el arte se pueda desvincular de la vida, ¿no? Creo que siempre que hay un pequeño touch de vida real en la obra de un artista, que es lo que pasa también en los de los demás de tu novela, para mí la engrandece, ¿no? Y esa tensión que acabas de decir, creo que se percibe mucho en todas las obras, ¿no? En toda la serie de las puestas en escena, especialmente la de la familia, pero en todas, ¿no? Esa tensión constante entre la vida, lo real, lo documental, pero también el gesto, la pose, lo artificial, lo social, ¿no? Que al final, de algún modo, está la vida, está lo emocional, lo real, pero está el modo en el que todo eso está construido a través de la máscara, ¿no? de cómo la pose, el gesto, acaba configurando el modo en el que se presenta uno en escena, ¿no? Entonces, esa tensión también genera en el espectador, al menos a mí me lo genera en todas tus piezas, una especie de inquietud, ¿no? Porque no está solucionada hacia ninguno de los dos lados, no cae ni del lado de lo real, de lo documental, ni del lado de lo cultural, en el que entra la escenificación de lo social, ¿no? Entonces está ahí en ese espacio en el que es alguien, pero no es del todo esa persona, ¿no? Porque al final también, de algún modo, tú, no sé en qué medida diriges las poses, o 100%. Pues al final hay como un ocultamiento visible, y que en sí mismo es una paradoja, ¿no? de cada uno de los sujetos. Están su rostro, está su cuerpo, ¿no? Pero está incorporado en ese rostro y en ese cuerpo lo social, la máscara de lo social, el rol que ocupa en la institución, arte, en cada una de las series, o el lugar que ocupa en la familia, ¿no? Entonces quería saber eso, en qué medida la escenificación de lo social se pone en juego en eso que al fin y al cabo son personas que no dejan de ser ellos con sus nombres. Claro. Bueno, tengo que también aclarar otra cosa, y de raza le viene al galgo, ¿no? Es como que mis padres y mis abuelos eran los dueños del teatro de Aspe y de los cines de Aspe, ¿no? Con lo cual, yo vivía justo, o mis padres viven justo enfrente del teatro del pueblo, ¿no? Entonces, yo lógicamente me he mamado pues desde no solamente las miles de películas que he visto, sino también pues todas las obras de teatro que mi abuelo y mis padres contrataban, con lo cual pues y a mí siempre me atrajo, ¿no? Para mí es súper importante ese límite, ¿no? Ese límite. Es verdad que es fotografía escenificada, pero insisto, ¿no? Es documental porque es mi propia familia, pero encima he conseguido que el Ayuntamiento de Aspe, que es propio a mi familia el teatro, de alguna manera me cedan utilizar el teatro cada 10 años durante un día, porque las series que hago a lo mejor son 12, 13, 14 horas de sesión con toda la familia, con lo que eso lleva, ¿verdad? Pero claro, también ahí es que sea el teatro que pertenece, por ejemplo, ¿podéis poner otra imagen, por favor? El escenario que aparece en cualquiera de estas. Bueno, esta es que no hemos encontrado otra imagen, ¿no? Pero aquí esta es la pieza que os decía, donde estaba dividido entre el primer tríptico, era política, religión, etc. El escenario que aparece ahí, en ese escenario yo hice el banquete de mi comunión.
¿vale? Hasta ahí, ese punto en el que sí es fotografía escenificada, la gente está posando absolutamente como yo quiero, pero sí que es real, ¿no? Es decir, es un espacio de memoria. Hay un espacio de memoria, efectivamente, es un espacio de memoria donde nadie se siente incómodo. Porque además, pues mi familia, pues lo típico, dos familias de pueblo que se conocían toda la vida, que mi padre y mi madre se conocían desde que nacieron y acaban casándose, con lo cual entre las dos familias hay mucha relación y todos han estado en el teatro, no solamente viendo espectáculos, sino la boda de mi padre fue en el teatro, la comunión de mi hermano, la comunión mía, luego las siguientes ya no, entonces hay un espacio compartido donde todo el mundo se siente, hay un espacio doméstico, donde el teatro se convierte como en la cocina de casa, no hay ninguna separación. Cuando yo era pequeño recuerdo que la leña para la Navidad estaba en una cabina del teatro, es decir, la relación no está entre el teatro y la casa, pero en mi caso y en el caso de todos mis primos igual, ¿no? Estaba ahí. No sé, ese punto intermedio me gusta mucho. Tú también has hablado de las poses, ¿no? Con el paso de los años, para mí me di cuenta que era muy importante no solamente quién estaba al lado de quién, sino si la persona que estaba así, ¿no? O estaba así, ¿no? Esa relación que se establecía entre todos los miembros de la familia, ¿no? Y allí también he trabajado con profesionales, pues con muchos mimos y con muchos profesores de teatro que me han dado muchas claves y mucha bibliografía para estudiar un poco lo que es, lo que cuenta, lo que tú estás haciendo, ¿no? Lo que nos construye, claro, también en todas las escenas. Efectivamente, ¿no? Ese hilo es el que nunca tiene que sobrepasarse, ¿no? Donde la ficción y la realidad se mezclan, donde lo documental, y eso también en muchos casos, tú que has visto mis vídeos, también sucede, ¿sí? Que el vídeo no es un vídeo escenificado, sino es un documental de cómo se hacen las fotos. Entonces vuelvo a jugar un poco a esa línea tan fina de lo que es la realidad, la ficción, lo documental, la pose. Y también hay una cosa importante, yo empecé mi carrera en los años 90, con lo cual yo crecí estudiando Jeff Wall, a Ken Loach, a un montón de artistas que jugaban con la escenografía, ¿no? Entonces está ahí, pero intenté siempre meterla y utilizar a mi propia familia, ¿no? Decía el teatro como espacio de memoria y casi como personaje, ¿no? En la última serie del teatro. Has dicho antes que hay una foto que es la que marca el paso del tiempo, pero es que el espacio también marca ese espacio del tiempo y es casi el patrón de todo lo que sucede ahí, ¿no? Esa relación con el espacio, ¿no? Y las poses, ¿no? O los gestos, ¿no? Que también aparecen en todas tus obras como lugar de incorporación de lo social en las fotos, pero en realidad en el mundo real, ¿no? Estoy terminando de leer estos días un libro que os recomiendo mucho de Edouard Louis, que se llama Cambiar método. Edouard Louis es un escritor francés que saltó a la fama porque escribió el libro Cómo acabar de una vez con Elie Beleguy, que es alguien que quería matar a su padre. La primera frase es quiero matar esta es otra, pero que soñaba también con matar a su padre y hace una especie de proceso de desplazamiento. Y 10 años después, justo 10 años después, escribe este libro, después de haber escrito ese donde cuenta cómo se avergüenza de su clase social y sale del armario y sale de la clase y se va al ámbito de la cultura, ¿no? Pues ahora 10 años después reevalúa qué ha pasado y cómo se ha transformado. Tengo que leerlo. Cambiar método. Y uno de los métodos de cambio en el que cuenta su proceso de transformación del cuerpo, de los gestos que hacía cuando, de cómo sonaba su voz, ¿no? Cómo tiene que perfilar el acento, pero hasta de cómo se tiene que sentar, de cómo tiene que moverse, ¿no? Para pertenecer a una clase diferente y cómo los gestos, las poses, tienen que ver con los roles sociales y los contextos en los que nos movemos, ¿no? Y justo cuando lo leía pensaba en tu obra, ¿no? En los 10 años después, ¿no? Que es tiempo para reevaluar
o evaluar lo que se pensó sobre la familia, que nos cambian muchas percepciones. Totalmente. Y también para ver qué cosas continúan, qué cosas dice él después de todos esos cambios. Hay algo que nunca se puede cambiar y es la memoria de dónde viene, que esa cosa permanece, ¿no? Y me venía a la cabeza a la hora de ver cómo trabajan las poses, ¿no? Que de nuevo está lo que cambia, lo que está fuera, pero lo que permanece y es inmovible. Es increíble que hagas esa apreciación, ¿no? Porque claro, cuando tú trabajas, podéis poner otra imagen, la que queráis, cuando tú trabajas con los mismos miembros de la familia, ellos saben cómo eres tú y tú sabes cómo son ellos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay veces que te ves que, digamos, un personaje, un miembro de la familia, es que tiene el mismo gesto. Y entonces cuando tú le dices que se ponga así, es que se pone así y se pone exactamente igual que 10 años anteriores. Pero también es muy interesante cómo la sociedad no es igual, ¿no? Han habido muchas transformaciones en la sociedad española y en la sociedad en general, ¿no? Gente pues, que era de una manera cuando era pequeño y ha sufrido un cambio. Y hay otros que verdaderamente son exactamente ahora con 50 años igual que con 40, igual que con 30, ¿no? Y es muy gracioso verlo para mí desde fuera, ¿no? Yo creo que el gesto dice mucho, ¿no? Y claro, lo que pasa es que yo inevitablemente pienso en el espectador. Cuando hago una obra, pienso en el espectador y intento no darle todo excesivamente más como machacadito para que lo entiendan todo como yo lo quiero, lo intento dejar de alguna manera abierto, pero sí que para mí me di cuenta hace ya muchos años que el gesto, que las poses son verdaderamente lo más importante y lo que hace que mi obra conecte con el propio espectador. No solamente porque sepa el espectador que no todo el mundo tiene por qué saber que es mi familia real, ¿no? Aunque sí que si tú los ves empiezas a establecer relaciones físicas, ¿no? Narices, orejas, estaturas, tipo de piel, ¿no? Pero esos gestos se mantienen, otros se van modificando y eso es lo que hacen que sean ricas, ¿no? Que al final sean como distintas unas de otras. No sé, vamos un poco ya de tiempo. ¿Cómo vamos de tiempo? Yo tengo aquí, bueno, nos habíamos pasado preparando cosas, pero sí que hay una que no me resisto a preguntarte, ¿no? La relación entre lo íntimo y lo público, ¿no? Cómo se expone algo que habitualmente permanece en el ámbito de lo privado y al exponerse se convierte en público, pero sigue siendo íntimo, ¿no? Porque es algo que se da en esos espacios que habitualmente están fuera de la mirada de los demás, ¿no? Eso que va creciendo en tu obra, bueno, que atraviesa toda tu obra, incluso en series que no son de la familia, ¿no? Están las series de la crisis, ¿no? Donde la crisis personal entronca con la crisis social, ¿no? Pero ¿de qué manera eso podrías encontrar alguna relación con también la transformación en el mundo reciente de esa exposición de la intimidad, ¿no? Porque cuando comienzas tus series en el 96, 95 a trabajar con la exposición de lo íntimo en el arte, es como algo que tiene tradición, pero no ha llegado a esa explosión de la intimidad en la que vivimos hoy, donde todos exponemos nuestra representación o autorrepresentación en las redes sociales, en Facebook, Instagram y todo tipo de espacios donde esos lugares íntimos y esas cosas que permanecían en el ámbito de lo privado se exponen, ¿no? ¿De qué modo tú crees que hay una diferencia o que se expone lo íntimo de modo diferente en tu obra a esa exposición obscena de la intimidad en las redes, ¿no? Porque coincide incluso en la telerrealidad, ¿no? Con un momento de exposición de intimidad, donde la gente cuenta sus cosas, donde la gente se construye para los demás. En tu obra se muestra, pero yo intuyo que de modo diferente, ¿no? Bueno, yo creo que
si pensamos en la actualidad y pensamos cuando yo empecé a realizar las series, no tiene nada que ver, porque no teníamos móviles, porque no había Instagram, porque no había Facebook, porque esa exhibición que hacemos constante, que yo también la hago con mi propio Instagram, porque tengo un Instagram de la galería, tengo un Instagram de mío personal, y me exhibo constantemente, y mis primos y mis tíos, etc. Eso ha cambiado, ¿no? Es verdad que ellos sufrieron un proceso de maduración, ¿no? Es decir, ellos sufrieron un proceso de maduración, y lo digo yo también sufrí un proceso de maduración en el que aprendimos a exponernos, pero aprendimos a exponernos porque hubo un proceso en el que ellos entendieron y comprendieron que de lo que estábamos hablando era una realidad y empezaron a defenderlo. Es decir, lo que yo trataba con todas estas series, cualquier otra familia le sucedía, es decir, el que diga que su familia nunca ha tenido ningún roce ni con sus primos, ni con sus hermanos, ni con sus cuñados, etc., pues es que mentira, ¿no? Y entonces ahí sufrieron un proceso en el que ellos lo más íntimo lo llevaron lo sacaron, decidieron sacarlo y luego decidieron incluso defenderlo, porque como he contado antes, ser de pueblo, de Aspe, 20.000 habitantes, y que, oye, hemos visto desnudo, ¿no? Oye, ya sabemos que votas al PP, ¿no? ¿Sabes? Es decir, ese tipo de sacarnos, ese tipo de comentarios de gente les hizo a ellos y nos ha hecho a todos el saber defenderse y el asumirlo, ¿no? Ahora es mucho más fácil, y es mucho más fácil para ellos, ¿sabes? Antes no, pero ese proceso, pues es verdad que con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, etc., está todo como es todo muy evidente y muy sencillo, pero cuando yo empecé a ver las series no era así, ¿no? Es como sacar el secreto, ¿no? Sacar el secreto, lo más íntimo, pero para eso tienes que ser consciente de lo que estás sacando, es común, es un acto común, no es algo que estás enseñando algo tan privado y tan personal que solo te pasa a ti, ¿no? Las luchas sociales, la violencia oculta en los familiares, las luchas por la política, por la religión, las diferentes opiniones sobre la inmigración, sobre el nacionalismo, pasan en todas las familias, ¿no? Y ellos se han dedicado a defenderlo. Cuento una anécdota, ¿no? Pues ya hace mucho tiempo, pues yo vivía en Rotterdam y me cogieron para hacer una exposición colectiva en la Fundación Telefónica de Madrid, y pues lo típico, que te pagan el billete y va a pasar, pues nada. Llevaba mucho tiempo sin ver a mi familia, entonces pues mi padre, mi madre y mi abuela decidieron ir a Madrid a pasar el fin de semana y así me veían, ¿no? Fue maravilloso porque mi avión llegó tarde, yo no llegué a la rueda de prensa y mi padre, mi madre y mi abuela dieron la rueda de prensa. Y entonces la comisaria, ¿vale? Estaba alucinada. Al principio estaba súper nerviosa diciendo, no puede ser, tal. Bueno, tengo aquí a mi primo, ¿no? Mi primo, pues de alguna manera pensaba, no puede ser que el artista no vaya a estar dando la rueda de prensa, ¿no? Y sin embargo, ellos dieron la rueda de prensa y contaron todo, o mejor que yo lo podía haber contado. Entonces, ese proceso de asumir y de contar los secretos, yo creo que en la actualidad es mucho más fácil, pero que mi familia lo hizo desde los años 90. Pero gracias a que yo creo que han entendido cada uno de los proyectos que yo he desarrollado, ¿no? Y es casi como una especie de blindaje, ¿no? Esa exposición de los secretos. Y hay una cosa también controlada, que cuando uno cuenta un secreto personal solo de él, es una cosa, pero cuando hay 52 personas contando el mismo secreto o participando del mismo secreto, no es lo mismo, ¿sabes? Es como que se diluye todo, ¿no? Sí. Y eso es lo que hace que... Es una confesión colectiva. Es una confesión colectiva, efectivamente, ¿no? Yo tengo muchísimas más preguntas, pero creo que ya es un poco egoísta no compartir a Mira con el público. Entonces creo que es el momento de, si tenéis cualquier pregunta o comentario. Mira, nos has hablado tanto de los panoramas. Es verdad que las puestas en escena son absolutamente fantásticas y te atrapan de esa manera, y que todos queríamos saber toda esa historia, ¿no? Porque realmente ver a toda esa gente reunida, tú decías, ¿pero quiénes son? ¿Cómo has reunido a tanta gente?
cómo se ha prestado la familia a ponerse a desnudarse de esa manera, ¿no? Eso siempre nos ha fascinado, y a mí me fascinó la primera vez que vi una foto que era de la colección de Artium y que vino al Castillo de Santa Bárbara y la pusimos allí. Y era tan negra, era tan brillante, era tan preciosa, que te metías dentro de la propia escena. Y eso como que ha eclipsado algunas de tus otras series, ¿no? Me da la sensación. O sea, es tan brillante la historia de las series, que yo creo que es una de tus mejores obras, sin duda alguna, y la de los panoramas ha quedado un poquito más, bueno, estás en ello, ¿no? Bueno, es verdad, bueno, cuando has leído un poco el currículum, mi trabajo tiene dos partes, una parte que es como muy escenográfica, que son las que podéis poner otra imagen, hay una como muy negra, que es como, porque veáis otra, ¿no? Hay dos partes, ¿no? Una parte que son las escenografías, pero que en las escenografías se tratan de temas que yo trato e investigo a través de los panoramas. Es decir, los panoramas en sí es como un proceso de investigación en el que yo sí que voy con la cámara y hago 700 fotos. Y de esas 700 fotos pues voy seleccionando y al final es un panorama que son 200 fotos. Pero esos panoramas, si se analizan, uno trata sobre la religión. Y entonces hago un panorama del Palacio Ducal de Gandía, donde viven unos jesuitas, ¿no? Y consigo meterme con ellos y estar un año haciéndole fotos. Al principio te odian, dicen que no, pero luego se acostumbran y acabas comiendo con ellos, ¿no? O, por ejemplo, en el hospital de Denia, ¿no? Porque trata sobre la enfermedad. En el del Palacio Ducal, pues trata sobre la religión. En el de conseguí meterme, simulando que era el fotógrafo de la Diputación de Valencia, y me metí y hice fotografías del zoo antiguo de la ciudad de Valencia justo antes de que lo derrumbaran, ¿no? Y ahí de que hablaba, y hablaba de la rabia, de la violencia, es decir, todos los panoramas al final son como procesos de investigación que luego esos conceptos los utilizo en las series mise en scène. Entonces parece que estén como desligados, porque ahí sí que me convierto en un fotógrafo y de hecho voy con mi trípode y con mi cámara y hago cosas. Pero no, pero verdaderamente están absolutamente ligados. Pero, pues, siempre que vendo una foto, siempre es como un clásico, ¿no? Que ya tienes que asumir, ¿no? No, vamos a comprar la obra tuya. Y yo, bueno, y yo voy con el galerista, que yo no vendo mis fotos, por cierto, las venden otra gente, y es como ya se van a decir, bueno, vamos a comprarte unas fotos de la familia y luego otra cosa, ¿no? Es decir, siempre las fotos de la familia van. Y entonces, dependiendo de la serie de la foto de la familia que quieren comprar, si son las de 97, 96, pues yo digo, pues si quieres comprar esta serie también va vinculada con este panorama, ¿no? Entonces intento que con los panoramas sea un poco un punto de investigación, otra vez del proceso, ¿no? Que no sea solamente los procesos leyendo y obteniendo información teórica, ¿no? Sino que también sea pues, a nivel de imagen, ¿no? Y ahí también me viene muy bien porque cuando haces una fotografía como esta es yo creo que es la mejor foto que he hecho en la vida y por eso quería hablar con ella. Porque hay una parte en la... bueno, yo creo que también que los artistas solamente tenemos una idea a lo largo de nuestra vida, ¿no? Entonces, si esta es la idea... Modulando. Claro, entonces, si esta es la idea, ¿no? Pues de repente la idea sale un tentáculo y habla de aquí, pero luego ¿no? Y para mí, mi idea es las relaciones sociales, ¿no? Todas esas relaciones y esas estrategias tan sádicas y tan espectaculares que se montan entre los individuos, ¿no? Como uno pierde su individualidad, pierde su área de poder para dejársela al resto, ¿no? Y ahí se establecen unas relaciones, ¿no? Entre los diferentes individuos, ¿no? Esta imagen yo creo que para mí es la mejor porque es mi propia familia pero cubierta con una sábana negra, ¿no? Y esta fue de la última serie, estaba vinculada con el concepto guerra, con el concepto muerte, y fue de alguna forma gracias a otra serie que hice antes, que me invitaron en el hospital de Denia, de KV, para hacer un panorama. Entonces, siempre es el mismo proceso. El primer mes que vas, porque yo soy muy insistente en todo. Cuando me gusta una cosa, yo voy, ¿no? Entonces, cuando me invitaron en el hospital, pues al principio era como, no, solamente puedes entrar por aquí, a esto no puedes entrar, claro.
cuando ya llevas un año, y yo decía, ya, bueno, entré en el quirófano, vi de todo, hablé con todos, con pacientes, no puedes hablar con los pacientes, está totalmente permitido, no te permite, yo soy a la mía, ¿no? Claro, ahí vi mucha, con ese, por lo que decías antes, ¿no? Ahí en el hospital de Denia vi muchas cosas que luego están reflejadas aquí, ¿no? ¿Sabes? Y para mí esta foto es muy, muy especial porque no solamente estaba mi familia ahí, sino que estaban bajo de una tela. Entonces recuerdo con mis asistentes ayudándome, poniendo la tela, tal y cual, y claro, cuando yo me fui hacia donde estaba la cámara, fueron como unos segundos de, no sé, de éxtasis. Es decir, no llegué a eyacular, pero porque no tenía tiempo, porque tenía que continuar, ¿no? Pero verdaderamente yo creo que es la mejor pieza, ¿no? De todas, ¿no? Sí, porque también es como un telón bajado. Totalmente. Y además se vincula a unas series. Yo empecé a hacer fotografías de grupo al principio de mi carrera en Londres y varias de ellas ya jugaban con la idea de la muerte, del paño mojado, la idea de los rafaelistas, ¿no? Esas imágenes, esos cuadros del grupo, ¿no? Entonces, pero aquello sí que se veía, sí que se veía el cuerpo, sí que se veía la piel, ¿no? Se veían las caras. Aquí es completamente una familia muerta y anulada, ¿no? Que la podemos llevar a muchos conceptos, ¿no? Desde el sueño, lo onírico, muchas cosas más. Me recordaba también a la tradición esta de las madres ocultas, claro, de las madres fantasmas, ¿no? Que están como cubiertas, sosteniendo al niño, la idea de también de estar en la imagen y al mismo tiempo no estar, ¿no? Como presencia latente y anulación, pero sobre todo el telón, porque parece que era como el fin de esa representación. No sé, hay dos primos míos aquí en la sala, ¿no podéis preguntar a ellos? Si yo quiero preguntarte, esta foto, la serie de fotos corales de tu familia, más o menos extensa, aquí ya habéis hablado de la sábana que los cubre, pero la anterior, que están de pie y donde predomina el claro, la ropa clara, y a la izquierda también está ahí, hay una sombra en vertical. Ah, no, eso es simplemente las bambalinas del teatro, que son del Teatro Carner de Aspe, sí, sí. Bueno, me estaba, sobre todo la anterior que habéis pasado, me ha recordado un antecedente que no has mencionado, pero me estaba recordando la familia de Carlos IV de Orleans. Claro, no, eso es todo lo que es la historia de las familias reales y de la representación de la familia, la tengo en la cabeza desde hace muchos años. De hecho, dentro de un año volveré otra vez a insistir, y si coges todas y cada una de mis fotos y te coges una foto y empiezas a ver una enciclopedia de arte, dices, vale, esto está de aquí, esto está de aquí, esto está de aquí, esto está de aquí, ¿no? Es casi una construcción, es como un collage, es como real. Yo llego a la fotografía gracias al collage. Yo en la facultad pintaba y hacía cosas, pero es que no era lo mío, ¿no? Como mucha gente, ¿no? Pero en el Carmen ¿Estuviste en el Carmen de Valencia, la Bellas Artes? Sí, yo hice Bellas Artes, pero ya no era en el Carmen, era en el Politécnico. Pero yo llego a la fotografía a través del collage, ¿no? Es decir, llega un momento en el que recortaba y hacía collage, porque pintaba, porque tenía que pintar y aprobar las asignaturas, pero cuando tenía que hacer mis proyectos como artista de verdad, o cuando tuve la oportunidad de irme a estudiar fuera, que fue cuando me convertí en artista, pues hacía mis collages. Lo que pasa es que llegó un momento en el que ya no encontraba, a través de las imágenes y de las revistas que iba adquiriendo o iba comprando, las imágenes que pudiese utilizar para hablar de los conceptos que yo quería desarrollar, ¿no? Y entonces ahí empiezo con el tema del collage. Pero luego, la construcción de la imagen para mí es un collage. Es decir, es como que yo, para hacer esta imagen, yo ya la tengo en la cabeza. Vas haciendo una composición, ya sabes quién va a estar al lado de quién va a estar, quién va a hacer esta pose, quién va a hacer la otra, ¿no?
Y es gracioso que los últimos proyectos que he hecho, vuelvo otra vez al collage, ¿no? Estos últimos 2 proyectos que he hecho es la utilización del collage, ya que también luego se convierten, utilizo los collages como atrecho que llevan los personajes para luego salir en la fotografía, que también es un collage, ¿no? Es decir, hay una mezcla, no sé, como que voy y vuelvo, ¿no? Pero es fantástico ver, bueno, ahora es maravilloso porque ahora con internet, yo de vez en cuando estoy en casa y estoy, ¿qué haces? Y estoy con el ordenador y estoy viendo fotos de grupo. Pones en Instagram, grupos, y empiezas a ir. O por ejemplo ahora, ¿no? Yo qué sé, hay obsesiones, ¿no? Obsesiones como por ejemplo cuando ahora empiezan todas las campañas electorales y ves esas composiciones tan estratégicas y tan estructuradas y, por estratos y por poder, ¿no? De que se van construyendo los políticos, ¿no? Quién se pone al lado de quién está en la primera fila, quién está en la segunda, etc., ¿no? Esas estrategias me vuelven loco, ¿no? He intentado en 2 ocasiones contactar con lo que es el departamento de protocolo de la Casa Real y bueno, pues sí, pues bueno, pues podemos hacer algo, colaborar. Y yo, vale, mándame un dossier de tu obra. Y entonces, claro, te mandas el dossier de tu obra y le mandas la primera foto con tu familia, con una tribu de caníbales, ¿no? Y es como que, bueno, es que no tenemos tiempo, nunca te dicen que no, ¿sabes? Pero sí que tengo 2 cartas publicadas de no vamos a hacer, porque me apetece mucho, ¿no? Saber cómo establecen. Lo veo porque hay libros y lo analizas y los lees, pero también me interesa mucho cómo cuando se desvelan los secretos, del rey, cómo de repente, cómo componen a la familia real, desde que, por ejemplo, cuando el rey Juan Carlos ya no está, ¿no? Y hay que darle más importancia a la princesa o hay que darle más importancia a esto, ¿no? Pero lo hacemos nosotros constantemente, ¿no? Cuando vamos a una boda de un colega o de un familiar, cómo se establece, ¿no? Cómo se establece también cuando te vas en cumpleaños de un amigo, el más simpático, el más extrovertido, pues está en la primera parte, el otro está más... Eso me interesa mucho. Sí, como la parte de la jerarquía. La jerarquía, esa es la palabra, ¿no? La jerarquía del poder y la jerarquía de la personalidad, ¿no? Y del gesto. Decías collages, una última mía, de imágenes, pero también de textos y de mensajes, ¿no? Que sobre todo en las últimas series están como muy presentes, ¿no? El modo en el que trabajas con los medios y el modo en el que los lemas, los titulares acaban convirtiéndose también en textos que funcionan como imágenes, pero que configuran pensamientos o ideas que al final acaban como transformando, ¿no? Es que también me he dado cuenta, bueno, yo soy un poco un híbrido porque soy artista, pero también soy galerista, ¿no? Y también participo en muchas ferias internacionales con la galería que tengo, ¿no? Y me he dado cuenta que tengo obsesión, y lo hablábamos antes, por los artistas que trabajan con texto, que sus obras llevan texto, ¿no? ¿Y por qué? Porque de repente vas por una feria de arte y pones 5 obras en un stand. Como pongas yo las piezas que llevan texto las pongo muy detrás, al fondo del stand, porque todo el mundo va a ir a leerlas y así ya los tengo atrapados y entonces les ataco. Pero es verdad, la utilización de la palabra y del texto al final lo estoy tratando últimamente como si fuese una imagen, ¿no? Es significado, pero también es significante, ¿no? Y como en estos últimos proyectos, como el proyecto de la crisis, como el proyecto de la pandemia, me encanta ya el crear el collage, pero luego los corto. Es decir, que también de repente creas un collage donde estás meses y meses y meses trabajando y luego de repente lo cortas por la mitad y lo pegas con otro collage diferente para crear un segundo o otra capa, otro montaje, ¿no? Y ahí deconstruyes un poco la palabra y entonces la palabra es cuando se convierte en imagen. Eso es lo significante, ¿no? No sé, es un juego, ¿no? Yo creo que ser artista nos da la posibilidad de... Tenemos total libertad, ¿no? Los artistas, nadie nos dice vete al estudio a trabajar. Nadie te pone una pistola y te dice vete al estudio a trabajar. Somos nosotros quien lo decides, ¿no? Pero se convierte en una necesidad
porque se convierte en tu vida, ¿no? Es decir, la gente dice, pero ¿cómo vas a continuar con la galería y con tu vida personal y con el hecho de ser artista? Es que es una necesidad, ¿no? Una necesidad porque es una investigación constante, que la idea, tu obsesión va evolucionando y imagino que va a ser hasta que muera. Me encantaría que cuando muriese algún primo mío continuase con la saga de las fotos de los artistas. De hecho que ya moriste una vez, ¿no? No sé si has contado la anécdota de la performance de tu propio entierro. Ah, es verdad. Es que, bueno, bueno, son dos primos Teatro del míos. Carmen de Valencia. Ahí también fue una serie muy cañera, ¿no? Porque ahí trataba el tema de la muerte también y del suicidio, ¿no? Como de alguna manera todo muy vinculado con la sociedad del espectáculo, Rancière, McLuhan, todos estos teóricos, ¿no? Pero en ese caso, como están contando ellos, ahí escenifiqué mi propio suicidio, mi propio funeral. Y era la época en la que yo ya tenía 33 años y algunos colegas ya empezaban a casarse y hacían celebraciones, ¿no? Y yo no, bueno, yo ya vivía con mi novia, esas cosas, pero no, dije, yo quiero mi celebración, pero quiero otro tipo de celebración. Entonces organicé mi propio suicidio y mi propio funeral, donde envié unas cartas. ¿Os acordáis? Era como una encuesta. Salió la esquela, salió publicada en El País. Sí, la esquela, eso también fue un punto, ¿no? Bueno, el proceso fue que yo invité a la gente que conocía desde el colegio, el instituto, la universidad, mi familia, mis amigos de Londres, total que éramos como 170 personas en un teatro con un calor increíble, con una sesión larguísima de muchas horas y casi muero, de hecho, porque llevaba unos meses para ahorcarme y había que grabar un vídeo durante más de 2 horas y claro, me corté la circulación y ahí mis hermanos me vieron que me desmayé y bueno, salió y fue como... Es decir, al final, la vinculación, yo creo que mis proyectos, cuando son series de mise en scène, puestas en escena, tú eres quien decide y tú eres quien diseñas la puesta en escena, pero sí que es verdad que todo el mundo participa de alguna manera, porque además yo siempre me he nutrido no solamente de mi familia, sino de amigos, de amigos, de amigos, porque si hubiese tenido que pagar todo el mundo que ha venido a posar en mis puestas en escena, hubiese sido absolutamente imposible, ¿no? Y jugando, y para terminar, me cayó mal, y es que mi primo lo acaba de sacar, ¿no? Ese proyecto fue llevo estos últimos proyectos, he utilizado, bueno, tengo diferentes amigos que compran el periódico todos los días. Entonces me han abastecido durante muchos años de periódicos y yo, como no paro de viajar, pues en todas las salas VIP pues cojo los periódicos de todo el mundo y voy creando colas. Y entonces he utilizado y he criticado o he analizado los medios de comunicación a través de los collages que realizo, ¿no? Pero el principio de todo fue el que dice mi primo Ramón, que con este proyecto del suicidio, yo el día que iba a hacer el proyecto, lo primero que hice fue organizar mi propia esquela. ¿Vale? Entonces pensaba que me iba a salir, pero yo cumplí todos los requisitos. Había que mandar un fax, había que diseñar la esquela, había que pagar con una tarjeta de crédito. Y yo creo que ese día pillé a un becario en El País y no se dio cuenta que el que pagaba la esquela era el mismo difunto, ¿sabes? Y entonces ahí jugué también con la realidad. Porque confió mucho en la decisión de... Claro. Pero además es que la esquela pone tal como... Mira Bernabéu, Aspia, Alicante, no sé qué, no me acuerdo, y pone... quitó su vida, no me acuerdo exactamente del texto, pero ponía algo así como se ha quitado su vida dejando claro que no aguanta más la situación. Así. Bueno, fue ficción, pero fue realidad sobre todo lo que se creó después. Yo me acuerdo perfectamente, hicimos la sesión, terminamos la sesión, se fueron todos mis familiares, mis amigos, me fui con un montón de amigos a cenar, luego nos fuimos a una discoteca y a altas horas de la mañana, completamente borrachísimo, paré en una gasolinera y dije, ¡la esquela! Y entonces compré el periódico y ahí salía la esquela. No había móviles, había teléfono y no paró de sonar el teléfono a mi casa, a casa de mis padres, claro, a casa de mis amigos y todos mis padres, mis primos, era como, no, si es mentira, ha sido una puesta en escena. Bueno, El País me denunció, bueno, fue una movida, y El País, yo, bueno, hablé con
no sé, con 3 o 4 abogados ese día del país diciéndome que bueno, que asumiese las consecuencias, que tal y cual. Yo decía, lo que haga falta. Yo he cumplido todos y cada uno de los requisitos que me habéis mandado. Vosotros sois los que no os habéis dado cuenta. Y fue fantástico porque el país al día siguiente publicó una contraesquela, ¿te acuerdas? Con lo cual esa pieza se ha convertido en un díptico. Y lo mejor de todo es que el Pompidou los compró, ¿no? Entonces, por comodidad, ya es lo mejor. Pero ese punto entre realidad y ficción, entre performance y celebración, entre ese punto intermedio es lo que francamente me interesa. Y ahora pues a pensar en el nuevo proyecto de la familia. Ya está. Pues cerramos aquí entonces, muchas gracias. Ha sido, yo insisto, es que para mí estar con Miguel Ángel es francamente un lujo. Muchas gracias.